Muy, pero muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende del espacio de tiempo y la zona horaria en la cual te encuentres viéndonos o escuchándonos. Una vez más, bienvenidos a un nuevo programa de el Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. De esa manera nos puedes encontrar en Facebook o en YouTube. Igualmente, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones, porque es de esa manera como te pueden llegar automáticamente cada uno de nuestros mensajes. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. En esta oportunidad, el mensaje está titulado El mundo preadámico. Amén. O el mundo antes de Adán, ¿sí? Antes del ser humano, antes de la raza humana, antes del hombre. Y precisamente en este estudio, con la asistencia del Espíritu Santo, vamos a ir explicando en qué consiste todo esto del mundo preadámico o del mundo antes de Adán. Como introducción, es válido decir que este tema debería contener también el relacionamiento que tiene el mundo preadámico con el primer Edén. También con la nueva Jerusalén. Y cómo es que estos factores o estos elementos tienen que ver con la primera rebelión de Lucifer en los cielos y la caída de aquellos ángeles que decidieron, junto con Lucifer, estar en contra de Dios. Pero se debe decir que antes de la creación de Adán y Eva, ya esta tierra existía. Ya los planetas existían. Ya había un universo creado. Y que ese mundo entonces, ese planeta Tierra de aquel entonces, pereció como resultado de un primer diluvio. Entonces también tenemos que entrar a hablar de un primer diluvio, porque sabemos que luego hubo otro. ¿Listo? Y la Biblia misma nos da pruebas de esto. Vamos a estar hablando de 4 pruebas, o más o menos de 5 pruebas. Y la primera prueba consiste en el vacío entre los 2 primeros versículos del Génesis. ¿Listo? Entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2. ¿Listo? Vamos a estar viendo esto a la luz de la palabra y con la asistencia del Espíritu Santo. Génesis 1:1 dice lo siguiente. Y quiero que allí donde tú estás, busques las escrituras, la Biblia, y me acompañes. Génesis 1:1 dice lo siguiente. En el principio, aquí hay un detalle. Y esto lo hemos visto también aquí en el ministerio. ¿Cuál principio? Hay una interpretación que puede ser válida y que dice en el principio del tiempo, de nuestro tiempo, porque sabemos que Dios
habita en la eternidad y para Dios no existe el tiempo. ¿Listo? Partamos desde ese punto. Para Dios no existe el tiempo, sin embargo, aquí dice en el principio. ¿Y qué dice más adelante? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué entendemos de aquí? Que ya Dios existía antes del tiempo y que ya Dios tenía una creación en cielos y tierra. ¿Correcto? Ahora, Dios habitaba en la esfera de la eternidad, que es su cielo, pero también Dios creó otros cielos, que es donde está el firmamento, donde están los planetas, y que es este atmosférico que tenemos nosotros en el planeta Tierra. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo, continuemos. Pero ¿qué dice en el versículo 2? Y la tierra estaba, ¿sí se dan cuenta? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien, vamos a analizar esto que nos dice acá. Está claro que Dios no crea nada desordenado y vacío, lo que indica que algo sucedió después de la creación de los cielos y la tierra para que se produjera tal caos. Vamos a analizar los siguientes puntos. Segunda prueba. Hace énfasis el versículo 2 en que la tierra estaba, ¿listo? Tiempo pasado. El versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos a ver esto desde la cosmología hebreo-judaica. ¿Por qué? Porque es que el Génesis y todo el Antiguo Testamento se escribió en lengua hebrea. Por eso tenemos que remitirnos al sistema de pensamiento hebreo-judaico para poder entender y comprender qué nos dice Dios acá. La palabra estaba viene del hebreo hayá, que se traduce como llegar a ser. Lo que quiere decir que la interpretación correcta de este texto debe ser: y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Dejando claro entonces que antes estuvo ordenada y habitada. ¿Correcto? Dios nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Pero por qué? Es que antes estuvo ordenada y habitada. La tercera prueba. La prueba presentada por el profeta Isaías. La palabra desordenada viene del hebreo tohu, que se traduce como devastación, desolación o confusión. Y la palabra vacía viene del hebreo bohu, que se traduce arruinada, sin nada vivo, indistinguible. Pero Dios habló a través del profeta Isaías para decir que Él no hizo la tierra un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Dejando claro también que la creación original de Dios fue perfecta. ¿Listo? Vamos a Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías capítulo 45, versículo 18 dice lo siguiente: porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el Dios que formó la tierra. Mucho cuidado con esto. Formó la tierra. O sea, ya la tierra
existía, sino que formar significa organizar, dar estructura. ¿Sí están aquí conmigo? Yo oro en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios te esté asistiendo en esta hora, amén, para que tú puedas entender y comprender esto. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. ¿Sí se dan cuenta? Vamos a la cuarta prueba. Vuelvan a llenar o poblar la tierra. Esto es muy interesante. La cuarta prueba. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra. ¿Sí se dan cuenta? Y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. La palabra en hebreo utilizada para llenar es malé, que se traduce como rellenar o repoblar, dejando claro que Dios le da la orden al hombre de volver a poblar la tierra una vez que la reorganizó después del caos en el que llegó a estar. La Biblia King James es la más exacta frente a este respecto. Esta traducción que se ha hecho de la Biblia utiliza el verdadero significado del original hebreo replenish, repoblar o reponer. Igual que en el caso de Noé y sus hijos, por lo que dice en Génesis 9, versículo 1. Génesis 9, versículo 1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Lo mismo que Dios le dijo a Adán, se lo dijo a Noé después del diluvio. La palabra utilizada por Dios cuando le dice a Adán y a Eva: llenen la tierra, es la misma que utilizó con Noé, malé, ya que luego del diluvio el Señor extinguió al resto de la humanidad y mandó a Noé a repoblar la tierra que antes había sido habitada. Este análisis nos deja ver que antes de la creación del hombre el planeta había sido habitado, por lo cual Dios mandó a Adán a volver a poblar la tierra por medio de la procreación. Pero aquí es donde viene la pregunta: ¿qué fue lo que produjo que la tierra llegara a estar desordenada y vacía? Buen punto. Remitámonos a lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra tierra aquí utilizada viene del hebreo eretz o eretz, que se traduce como tierra seca o firme. Pero en el versículo 2 el planeta aparece desordenado, vacío, cubierto de tinieblas y anegado en agua, lo que indica que el mundo preadámico antes de Adán debió perecer en un gran diluvio como juicio de Dios. El apóstol Pedro nos dice algo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego
en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mucha atención. El apóstol Pedro deja claro que el mundo antes de Adán pereció anegado en agua y que los cielos y la tierra que ahora existen serán destruidos por fuego. Este primer diluvio no se refiere al diluvio de Noé. Algunas personas creen que el apóstol Pedro se refiere al diluvio en tiempos de Noé, lo que es incorrecto y no es una válida exégesis del texto, ya que los cielos y la tierra en tiempos de Noé son los mismos que hoy existen. Por eso Pedro hace la aclaración que los cielos y la tierra de ahora son diferentes. La palabra mundo utilizada en este texto viene del griego cosmos, que se traduce como orden social. Entonces, lo que dice claramente la escritura es que antes de la creación del hombre existió un orden social, con otros cielos y otra tierra, el cual fue juzgado por Dios a través de un diluvio. Pero ¿qué papel jugaba Lucifer en este mundo preadámico? Pues tenía un papel muy importante y unas funciones muy importantes. La Biblia indica claramente, como se explica en detalle, que Dios colocó a Lucifer antes de su caída para que habitara y ejerciera su dominio en ese orden social de la tierra, específicamente en el huerto del Edén. Por eso también hablamos de el Edén original, ¿sí? Del primer Edén, correcto, del Edén celestial, distinto al terrenal. En Ezequiel 28, versículo 13, dice lo siguiente. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. En Edén, mucha atención con esto, en el huerto de Dios estuviste, tiempo pasado, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornelina, topacio, jaspe, crisólito, belilo, ónice, zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mucho cuidado. Además, las Sagradas Escrituras muestran claramente que Lucifer, estando en la tierra, se llenó de maldad, pero estando en la primera tierra, ¿correcto? Allí fue que se llenó de maldad. En ese Edén que estuvo en la tierra y que gobernaba Lucifer. Y que por encima de ese Edén estaba la nueva Jerusalén que ha existido desde la eternidad y existirá hasta la eternidad, porque en el Apocalipsis dice que esa nueva Jerusalén, a raíz de la rebelión de Lucifer y la entrada de la maldad en ese primer mundo preadámico, tuvo que desaparecer. Pero en Apocalipsis dice que descenderá de nuevo, descenderá a la nueva Jerusalén, porque ya en ese entonces el Señor Jesucristo, como Dios Todopoderoso, habrá restaurado todas las cosas. Amén. Él dijo, Isaías 14:13, refiriéndose a Luzbel o a Lucifer: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Sin ninguna duda, aquí se dice que tenía su morada en el huerto del Edén, lugar desde el cual posiblemente gobernaba el orden social de la primera tierra en el mundo preadámico.
desde aquel entonces, por lo cual pensaba en su corazón derribar a Dios de su trono. Después sería expulsado por su pecado.